Bueno, buenas noches. Le damos otra vez la bienvenida a los que se conectan, la bienvenida a aquellos que nos van a ver a través de YouTube, porque nuestra hermana Adriana siempre publica estas charlas, estas clases en YouTube para todo aquel que la quiera disfrutar, para todo aquel que quiera aprender un poco más acerca de la palabra de Dios y acerca específicamente del Evangelio de Juan. Vamos a continuar hoy en el capítulo 3, donde habíamos quedado la clase pasada. Recuerden que habíamos estado hablando del nuevo nacimiento, el encuentro de Nicodemo con Jesús, cuando va a buscar a Jesús. Y al final de ese encuentro leímos un versículo que decía, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Con ese versículo conectamos la clase de hoy, que es el versículo 3:16, del 16 al 20. Juan 3, del 16 al 20. Y voy a leer este texto. Voy a leerlo desde el 15 para que complementemos lo que estaba diciendo. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Dije del 16 al 20, pero es del 16 al 22. Vamos a tratar de cerrar toda esta enseñanza hasta el 22, a tratar de que hoy podamos terminar con este pasaje y conectándolo con el pasaje anterior. Entonces vemos cómo el pasaje anterior terminamos en para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el siguiente comienza, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vuelve y conecta estas dos cosas. No se pierda y tenga vida eterna. Todo el que cree en él no se pierda y tenga vida eterna. Entonces vamos a empezar a ver todo lo que contempla este pasaje. Primero vamos a decir que Martín Lutero le llamó a este pasaje como el Evangelio en miniatura. El Evangelio en miniatura, porque aquí recoge todo lo que tiene que ver el Evangelio en unos pocos versículos. Pero hay que conocer el Evangelio para poder verlo aquí en este pequeño pasaje. También sabemos que es uno de los evangelios favoritos del mundo entero. Yo creo que el mundo entero de la cristiandad conoce este versículo, se sabe este versículo, este pasaje de memoria, estos dos, tres versículos se lo sabe de memoria. Así que, como dicen algunos comentaristas, cada predicador, cada cristiano, cada profesor, cada lo que sea, tiene un versículo favorito, pero el versículo favorito del mundo entero es este. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, este es uno de los versículos más sublimes, podríamos decir, de las Escrituras, porque aquí encierra muchas cosas muy importantes. Primero que todo, está encerrando el Evangelio, de lo que se trata las Escrituras, la salvación que Dios proveyó a través de su Hijo unigénito. Y cuando hablamos del Hijo unigénito, podemos recordar aquel pasaje de Dios cuando le habla a Abraham, que le pide que le sacrifique a su hijo unigénito. Esto no es más que una sombra de lo que Dios iba a hacer con su propio hijo, con su hijo unigénito. A nosotros, cuando en principio nosotros veíamos este pasaje y no conocíamos mucho de las escrituras, decíamos, ¿cómo puede ser Dios tan cruel de pedirle a Abraham que sacrifique a su único hijo, a su hijo unigénito? Pero cuando nosotros llegamos al pasaje donde Dios sacrifica a su hijo, no vemos tal crueldad. Nosotros no podemos ver
wow, qué crueldad esto. Es muy cruel y es un pago muy, muy fuerte, muy pesado, muy grande el pago que Dios dio por nosotros. Es un pago muy grande, pero nosotros no lo podemos visualizar de esa manera. Sí podemos criticar el hecho de que Dios haya pedido que le sacrifiquen a su hijo unigénito, pero no podemos ver cómo él sí sacrificó a su propio hijo, porque al final no fue sacrificado Isaac, pero Cristo sí fue sacrificado por nosotros. Dios ama tanto a esta humanidad, la ama tanto, que a pesar de estar tan sucia, tan manchada por el pecado, Él la sigue amando y la quiere rescatar. Entonces vamos a ver qué implica este pasaje, qué podemos ver en él. En primera medida podemos ver el carácter de Dios. Carácter, eh, una de las características, hay otra palabra que siempre se me olvida, que mi apuntadora me lo dice. Uno de los atributos de Dios es su amor, el amor infinito por esta humanidad. Dios es amor, Dios es la fuente de amor, es una fuente de vida y de amor. Y conocemos que siempre se ha dicho Dios es amor. Entonces dice en la primera parte, porque de tal manera, porque de tal manera, ¿de cuál manera? ¿De cuál manera amó Dios al mundo? De una manera majestuosa, grande, maravillosa, infinitamente amorosa. Y lo que sigue ahí, de tal manera amó, muestra el carácter de Dios, de su amor infinito por esta humanidad. Entonces, de esa manera tenemos que verla como la forma en que Dios ama a esta humanidad, de qué manera la ama. Eso es una manera a un grado infinito. Eso no se puede medir, es un grado infinito en que Dios nos ama. De tal manera amó Dios al mundo. Entonces ahí podemos ver una parte del carácter de Dios, cómo Dios ama a esta humanidad de una manera infinita, que fue capaz de dar a su Hijo unigénito. ¿Qué más nos muestra esto? La frase, esta primera parte, aparte del carácter de Dios, una pequeña muestra del carácter de Dios, que es su amor. También dice que nos habla de su autor, el autor divino, el Dios del cielo. Y vemos que entonces eh, esa, esa idea de la salvación viene de Dios y no de nosotros. La idea es de Él. La salvación es completamente de Él. A Él se le ocurrió que iba a salvar esta humanidad de una manera que solo Él podía hacerlo. Entonces, de tal manera nos amó. ¿Quién nos amó? De esa manera, Dios. De tal manera amó Dios. Entonces hemos visto su carácter, el carácter de amor de Dios. Solamente una parte, repito, que es solamente una parte del carácter de Dios. ¿Por qué lo repito? Porque nosotros podemos hablar y mostrar muchas facetas del carácter de Dios, muchísimas atributos de Dios, hay muchísimos. Nosotros muchas veces hablamos acerca de que Dios es eterno, de que Dios es amor, y que es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Y así podemos seguir diciendo muchas cosas, muchas, muchas cosas de Dios. Pero esa imagen que nosotros tengamos de Dios, esa imagen que nosotros podamos hacer de Dios en nuestra mente, es una imagen que sigue siendo muy pequeñita para quien realmente es ese Dios eterno. Ese Dios nosotros en nuestra mente no lo vamos a poder visualizar. Podemos visualizar una partecita de quién es Él a través de esos atributos o de esas perfecciones de Dios, pero nunca lo vamos a poder magnificar en la manera que Él realmente es. Un Dios infinito. ¿Quién puede magnificar el infinito? Es un Dios eterno e infinito. Es imposible para nosotros con nuestra mente poder eh, tener una imagen real de quién es Él. Entonces vemos que en estas primeras palabras ya hablan del carácter de Dios y del carácter del autor de esta salvación. Después vemos el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de Dios? Su objetivo es salvar al mundo y al mundo entero, porque Él tiene amor por el mundo entero y Él quiere que el mundo entero se salve, porque de tal manera amó Dios al mundo.
Entonces el objetivo de él es toda la gente, no era solamente el pueblo de Israel como ellos creyeron, como ellos siguen creyendo en este tiempo, que es solamente para el pueblo de Israel y por ellos siguen viendo a los demás como simples siervos, como esclavos, porque la salvación creen ellos que es para ellos nomás. Y él se los hizo saber en algún tiempo a través de los profetas, que ellos estaban muy equivocados, en especial Amós. Amós habló acerca de esto y dijo que ellos estaban muy equivocados de la manera que veían la salvación de Dios, porque ellos sabían y saben que su Salvador va a llegar. Y cuando él llegó no lo reconocieron, pero ellos creían que la salvación era para el pueblo de Israel y creían en una salvación física, una salvación material, que los iba a salvar de la esclavitud en ese tiempo de los romanos, en el tiempo que Cristo llegó. Entonces, estaban tan equivocados en esto que los profetas, Dios a través de los profetas, digamos que los regañó varias veces para que dejaran de pensar como ellos pensaban, porque esta salvación es para el mundo entero, para todo el mundo, porque Dios ama al mundo. Es su creación, Él nos creó, ¿cómo no va a amar lo que Él creó? Y como decíamos ahora, aunque está sucia y manchada por el pecado, Él la sigue amando, Él sigue amando a todos los seres humanos y Él no quiere condenar a nadie. Dios no quiere condenar a nadie, Él quiere que todos se salven, pero sabemos que la gente no quiere recibir al Señor, son pocas las personas que van a recibir al Señor, que van a recibir la verdad, que van a salir de la oscuridad y van a ver la luz. Eh, ese como objetivo. Pero vemos que ese objetivo dice que para que todo aquel que en él cree, primero dijo que de tal manera amó Dios al mundo, así que eso es universal. Pero después dice, para que todo aquel que en él cree. Ustedes recuerdan en alguna de las clases que hablamos el equilibrio de la salvación, que la salvación era 100% de Dios, pero que requería una responsabilidad humana, que nosotros tenemos una responsabilidad en nuestra salvación. Eso lo hablamos en una de las clases acerca de el equilibrio de la salvación. Aquí está esa responsabilidad humana, todo aquel que en él cree. Así que nosotros tenemos esa responsabilidad de creer. Eh, hay muchas, digamos, religiones, muchas denominaciones que dicen que la salvación es universal, que es para todos, que eso, cómo Dios va a condenar, cómo Dios se va a gozar en ver a una persona sufriendo en un infierno. Y hay muchas personas que creen esto. Hay otros que creen que simplemente el que no quiso creer va a ser destruido y se desaparece para siempre. Eh, Pero el Dios del cielo está diciendo aquí que para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, esa, esta parte del objetivo es para todo el mundo. El objetivo está en para todo el mundo. El regalo de Dios, ¿cuál es el regalo de Dios? ¿Qué está dando Dios para esta humanidad? Está dando a su propio Hijo, está entregando a su propio Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Ese dado es un don, Él está dando, está haciendo un regalo. ¿Por qué Dios da ese regalo? Porque nosotros en medio de nuestra oscuridad no teníamos ninguna salida. Nosotros en medio de nuestro pecado, de nuestra corrupción, no teníamos ninguna salida. La única salida la podía dar el Dios del cielo. Nosotros no teníamos manera ninguna de ser salvos por nuestras obras. Ninguna obra era suficiente para borrar siquiera el más mínimo de nuestros pecados. Ninguna obra que nosotros hiciésemos. Y acuérdense también que alguna vez hablábamos de que si nosotros estamos delante de un juez, el juez nos va a juzgar por nuestras faltas y que nosotros no podemos decirle al juez, eh, pero ¿de qué me estás juzgando si yo he sido bueno? Yo he hecho obras buenas, yo he ayudado a la gente, a mis vecinos les he ayudado cuando tienen necesidad. ¿Qué nos va a decir el juez? Yo no lo estoy juzgando por las cosas que usted ha hecho buenas, lo estoy juzgando por una falta que usted cometió. Eso mismo aplica a nosotros delante del juez supremo, delante del Dios eterno. A nosotros nos están juzgando por nuestras faltas.
Dios no nos va a llamar a juicio para decirnos, venga a ver qué tan bueno fue usted. No, Él nos va a llamar a juicio por nuestras faltas, por haber quebrantado la ley de Dios. Entonces, ninguna obra que nosotros hagamos nos va a justificar delante de Él, porque no tenemos justificación para nuestras faltas, no tenemos justificación para ninguno de nuestros pecados. Nosotros tratamos de autojustificarnos y esa autojustificación es cuando decimos que nos portamos bien, porque cuando nosotros le preguntamos a algunas personas, si usted se muere hoy, ¿a dónde va? Va a decir al cielo. Y cuando uno le pregunta por qué, dice, porque yo soy bueno, porque yo me he portado bien. Eso es autojustificarse, porque la palabra de Dios dice que no hay bueno ni uno solo, ni aún uno. Entonces, ¿quién puede ser justo delante del Dios eterno? Ninguno. Entonces, Dios, viendo la condición humana, nos regala o nos da ese don, el don de su Hijo unigénito, para que Él pague por nuestros pecados, para que Él pague por nuestra deuda delante del Dios Supremo. Ese es el don de Dios. Y Él lo está mencionando aquí en este pasaje, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, ahí nos muestra, ha dado a su Hijo unigénito, el don que Dios le da a esta humanidad. Lo está expresando en este pasaje. Su don maravilloso. No hay otra posibilidad de salvación aparte de Cristo. No tenemos ninguna otra salida aparte de Cristo. Eh, ¿Y cuál es el propósito? El propósito de Dios. El propósito de Dios es que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces estamos viendo que el no perderse es es contrario a tener la vida eterna. Es todo lo contrario a tener la vida eterna. Y este perderse no es lo que estábamos diciendo ahora de algunas religiones que hablan de que es destrucción total, que se van a desaparecer y ya está. Yo no sé cómo justifican esto, pero para mí, en un concepto muy personal, como qué sentido tendría yo portarme bien en esta vida y dejar de pecar para no perderme. Como yo que sé que es esa vida que hay allá, que dice la palabra de Dios que es una vida maravillosa, si yo no la conozco, no tendría yo una motivación para estar allí. Entonces, ¿cuál sería la motivación si yo voy a ser destruido completamente? Ninguna. Yo puedo seguir pecando y haciendo lo que quiera en esta tierra porque igual al final voy a ser destruido. Entonces no tengo miedo a lo que viene después. ¿Para qué si voy a ser destruido? Pero si me hablan de que voy a estar una eternidad en el infierno, eso sí me provoca a mí, me produce algo de temor, algo de miedo. Y no diría algo, diría mucho temor y mucho miedo. Entonces yo no voy a cambiar el estar en una vida eterna gozosa, disfrutando delante del Salvador, delante del Señor, que estar en una eternidad en castigo eterno. Eso sí me produce terror, pero algunas denominaciones creen que nosotros vamos a ser destruidos completamente, como los adventistas lo dicen o como los testigos de Jehová. Y eso no tiene ningún sentido. ¿Quién se va a querer portar bien cuando al final va a ser destruido y no se va a dar cuenta ya de más nada? No va a sufrir nada, no va a pagar por nada de lo malo que hizo en esta tierra. Eso no tiene ningún sentido para mí personalmente. Pero la Biblia habla de un castigo eterno. La palabra de Dios habla de un castigo eterno, que no es el tema del estudio de hoy, pero que ahí está, y algún día tocaremos este tema porque es bien importante. Quien no tenga ese temor no va a ver la necesidad de la salvación. Entonces ahí vemos el propósito de Dios, que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es un propósito, que todos podamos acceder a esa vida eterna. Pero tenemos que dar ese paso de fe en creer en Él. Si han notado, en este pasaje se ha dicho varias veces el creer, creer, creer y vida eterna, creer y tener vida eterna. Y este pasaje viene después de ese encuentro de Nicodemo con el Señor, y el Señor le está hablando en ese encuentro de que debe haber un nuevo nacimiento, debe haber una regeneración.
debe regenerarse en nuestra vida perdida en el pecado y nacer a una vida nueva. Entonces, antes de creer, como le estaba diciendo el Señor a Nicodemo, antes de llegar a creer, tiene que haber nacido de nuevo. Como le decía él en ese primer encuentro, en ese encuentro con el Señor, que él no podía ver el reino de los cielos si no había nacido de nuevo. Entonces nadie puede ver el reino de los cielos sin haber nacido de nuevo. Y para poder creer en ese reino de los cielos hay que poder verlo. Y sin el nuevo nacimiento es imposible verlo. Entonces miren cómo se conectan estos dos pasajes. El Señor le está hablando a Nicodemo acerca de la regeneración y después le dice que hay que creer, que el que crea en Él, el que crea en Cristo, el que crea en el Hijo de Dios, será salvo. Y le contó, le recordó la historia de la serpiente que fue levantada en el desierto cuando el Señor mandó la plaga de las serpientes y que todo el que al que era picado por una serpiente moría. Entonces, para salvarlos de esa muerte, levantó una serpiente y le dijo que el Hijo del Hombre debía de ser levantado por la serpiente, para que quien mirara en él y creyera en el que lo envió, así como los del desierto creían en quien levantó, en quien envió a levantar esa serpiente, serán salvos. Se salvaban tanto los del desierto como nosotros ahora, cuando miramos a Cristo, cuando miramos al Hijo de Dios y creemos en Él, creemos en el que Dios envió para nuestra salvación. Ese es el propósito y esa es la conexión que tienen estos dos pasajes. No podemos llegar a creer sin antes haber tenido una regeneración de nuestro corazón. Si el Espíritu Santo no ha regenerado, no le ha dado nueva vida a nuestro corazón. Y nosotros tenemos que dar ese paso de fe, de empezar a creer en Él. Y este creer, lo habíamos visto también la semana pasada, habíamos hablado estábamos hablando de creer, y ese creer tiene por lo menos tres implicaciones. Es tan importante esto del creer que se repite tantas veces en este pasaje. Creo que se repite como unas 6 o 7 veces. Creer y tener vida eterna. Entonces hay una grande importancia en creer. ¿Qué implica creer? Implica por lo menos tres cosas. Creer en Jesús implica que el Dios eterno, el Dios grande y maravilloso ha sido revelado a través de Cristo. Cristo vino a revelar a ese Dios eterno. Entonces nosotros debemos de creer esa parte que Cristo vino a revelar al Dios eterno. Eh, no podríamos decir que creemos en Él sin decir que fue enviado por el Dios del cielo. Entonces, ¿qué es lo que creemos realmente de Él? Que Él vino porque el Padre del cielo lo envió para darnos la salvación y la vida eterna. Entonces, esa primera parte implica creer. La segunda parte es creer lo que Él dice. ¿Cómo podemos saber que Él está diciendo la verdad, que lo que Él dice es verdad? ¿Cómo nosotros podemos estar seguros de esa verdad? ¿Qué nos garantiza a nosotros que esa maravillosa noticia es la verdad? ¿Qué nos puede garantizar a nosotros? Lo único que nos puede garantizar es que nosotros al leer las escrituras nos damos cuenta de que todo esto ha sido un plan maravilloso del Dios eterno de principio a fin. Leyendo las escrituras podemos ver que Cristo estaba diciendo la verdad, conectando todo lo que él dijo con lo que sucedió en el Antiguo Testamento, con todas esas historias contadas en las escrituras. Nosotros nos podemos dar cuenta de que todo esto encaja perfectamente y podemos tener la certeza de que todas las palabras que él dijo son verdad, son la verdad. Entonces, y la tercera connotación es que si nosotros creemos todo lo que él dijo, si nosotros creemos que el Dios del cielo lo envió, que todo lo que él está diciendo es la verdad, entonces lo tercero que nosotros tenemos que hacer es obedecerlo, obedecer a todo lo que él diga. Vamos a poner un ejemplo muy simple, muy trivial, diríamos. Hay gente que le tiene fe a un médico específico. La abuela Nelon ahora decía de un médico que le creía bastante y ella no cuestiona nada
nada de lo que el médico le decía porque el médico era muy acertado. Simplemente obedecía lo que el médico le dijera, porque le cree, porque lo que él dice es verdad. Asimismo tenemos que hacer nosotros con Cristo. Si nosotros creemos en Él, estamos diciendo que todo lo que Él dijo es verdad y que le vamos a obedecer a todo lo que Él dijo. Entonces esas son las tres implicaciones que tiene ese creer. Creer no es simplemente decir, sí, Él estuvo en esta tierra, sí, Él vino, sí, Él fue crucificado. No, hay que llegar hasta el punto de que nosotros creemos todo lo que Él hizo, todo lo que Él dijo, creemos que lo envió el Dios eterno, que Él lo dio a conocer al Padre a través de Él, y entonces como creemos todas esas cosas, le obedecemos completamente lo que Él dijo. ¿Y qué significa la vida eterna? Para nosotros todavía no significa mucho, porque no la podemos visualizar, no podemos ver eso que está allá, sabemos cosas de la vida eterna, pero todavía no podemos ni siquiera entender el gozo que puede haber allá en la vida eterna. Y el Señor nos está ofreciendo paz con Él, paz con el Dios eterno, porque al ofrecernos esa salvación nos está diciendo, ahora están en paz conmigo, su deuda ha sido pagada, ya pueden venir a mi gloria, porque nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios por el pecado. Ahora Él pagó por eso y nos dice, ya pueden estar en la eternidad conmigo, ya pueden vivir conmigo porque su deuda ha sido pagada. Esa vida eterna también nos garantiza aquí en esta tierra que nosotros podamos tener paz con nuestros hermanos, con todos nuestros hermanos en la fe, con toda la humanidad, porque empezamos desde aquí a vivir esa eternidad, porque por gratitud con el Dios eterno, Él nos manda a que amemos a todos los seres humanos, a todos, porque todos son creación de Dios, y nosotros no sabemos de aquellos que en este momento andan en la oscuridad, cuáles de ellos van a venir a la verdad, cuáles de ellos van a ser nuestros hermanos en la fe. Por eso el Dios del cielo nos manda a amarlos a todos incondicionalmente. Entonces empezamos a tener paz con todos ellos y empezamos a ver cómo esto es un reflejo de lo que es la vida eterna, esa paz, ese gozo, esa tranquilidad de que todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Aquí todavía no está bien, pero empezamos a disfrutar de esa paz que Él ofrece. Eh, como sabemos, hay gente que todavía no acepta al Señor, no quiere aceptar esta verdad. Eh, alguien, un comentarista, ponía como ejemplo a una persona que va a un museo donde se están exponiendo pinturas muy famosas, cuadros de pintores muy famosos. Y él va una persona, da la vuelta al museo y cuando va a salir dice, mire, la verdad que estas pinturas que hay aquí no tienen nada de espectacular, no les vi nada de grandioso. Y el que está en la portería le dice, pues la verdad es que las pinturas no están en tela de juicio. En tela de juicio están los que vienen a observar. En tela de juicio están los que vienen a observar. Asimismo nos pasa a nosotros. Si nosotros no vemos la grandeza de la salvación, nosotros somos los que estamos en tela de juicio, no la salvación grandiosa y maravillosa que Dios nos dio. Eso no está en tela de juicio, es majestuosa, es sublime, es maravillosa. Pero la gente puede decir que eso es una mentira y que eso no tiene ninguna relevancia, que eso es fantasía, que eso son fábulas que nos hemos inventado, que eso viene de la mente humana. Eso pasa como aquel que fue a ver las pinturas y no vio nada maravilloso. Eso le pasa al mundo. Pero nosotros que conocemos, es como aquel que conoce de las pinturas y sabe todos los trazos que el pintor hizo, sabe cómo los hizo, por qué los hizo y puede decir muchas cosas. Asimismo, nosotros podemos hablar de la salvación y saber que es algo sublime y maravilloso. Pero los que están en la oscuridad simplemente la niegan y dicen que eso no tiene ninguna importancia. Eh, la salvación no está en tela de juicio, están en tela de juicio aquellos que no creen en la salvación. Vamos a leer la última parte de este pasaje que dice, sino porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.
No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Por qué Dios no envió al Hijo a condenarlo, sino a salvarlo? Porque ya estábamos condenados, el pecado ya nos tenía condenados, el pecado ya nos había destituido de la gloria de Dios. Por eso Cristo no viene a condenar a nadie, ya nosotros estábamos condenados. Él lo que viene es a salvarnos de esa condenación. Él viene a sacarnos de esa condenación y a llevarnos a la vida eterna. Entonces, eso es lo que implica este versículo. ¿A quién condenó Cristo? A nadie. Él vino fue a salvar al que en él creyera. Déjenme seguir un poquito adelante, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ven que se sigue el cree, el que no cree, el que cree porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, aquel que no cree en el unigénito Hijo de Dios ya está condenado desde siempre, su pecado lo ha condenado. Lo único que necesita es mirar al Salvador, creer en el Salvador y aferrarse a esa salvación maravillosa. De lo contrario, ya ha sido condenado, se condenó por el pecado. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La luz vino al mundo. ¿Cuál luz vino al mundo? Cristo. Cristo es la luz del mundo. Él vino a este mundo, vino a los suyos, a lo suyo vino y los suyos lo rechazaron. Entonces, Él viene al mundo a dar a conocer al Padre, a traer la salvación, pero si el mundo no lo recibe, el mundo sigue en tinieblas. Entonces, esa es la condenación del mundo, que la luz vino y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Mis hermanos, nosotros un día el Señor nos trajo a la salvación. Yo no sé a ustedes en qué tiempo, a mi esposa y a mí nos trajo ya muy grandecitos, donde ya habíamos conocido muchas de estas cosas, pero no veíamos esa luz, la rechazábamos. Todavía andábamos perdidos en el mundo. Así que nosotros no podemos decirnos, porque creemos en Cristo, no podemos creernos que somos superiores a todos los que están allí. Allí estábamos nosotros, pero por gracia y por la misericordia maravillosa de Dios hemos venido a la verdad, porque Él nos ha dado esa regeneración. Todo lo que nosotros hagamos es obra de Dios. Tenemos que dar ese paso de fe, sí, tenemos que dar ese paso de fe. Pero todo lo que nosotros hacemos es por obra maravillosa de Dios. Toda la gloria es de Él. La gloria se la lleva toda Él. Nosotros no hemos hecho nada bueno para merecer la salvación. Nada. Lo único que hemos hecho es acoger esa salvación porque el Dios del cielo nos ha dado ese nuevo nacimiento. Nos acogemos a ella porque hemos entendido que hemos sido pecadores desde siempre y que necesitamos a ese Salvador. Ustedes ven cómo en todo lo que hemos hablado de la salvación. Por eso Martín Lutero lo llamó el Evangelio en miniatura, porque en ese poquitos versículos, en esas pocas palabras está encerrado todo el Evangelio, todo. La obra maravillosa de Dios de enviar un Salvador, al ver la situación de la humanidad, el amor de Dios por esta humanidad, la salvación que Él da a través de su Hijo unigénito. Voy a avanzar otro poquito. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ahí vemos de nuevo que todas las obras de los seres humanos son malas. Nosotros nos creemos buenos cuando nosotros estamos en la oscuridad y nos preguntan, nosotros decimos, somos buenos, yo no le hago mal a nadie, yo no le robo a nadie, yo no hago nada malo. No, nuestras obras siguen siendo malas, a pesar de que nosotros nos creemos buenos, a pesar de que nosotros creemos que nos estamos portando bien. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Esa es la situación que nosotros tenemos. Nosotros no queremos venir a la luz porque todo va a salir, todo nuestro pecado, toda nuestra corrupción se va a ver a través de la luz. Decía alguien que es como que a nosotros nos pusieran en un,
al frente de una tela blanca y nos colocaran una luz que nos traspasara y cada uno de los pecados se verían como una mancha negra. Entonces lo único que verían sería una grande mancha negra en esa tela blanca, porque ¿cuántos pecados podemos tener nosotros? Un solo pensamiento malo ya es un pecado, una sola palabra mal dicha, mal expresada, ya es un pecado. Nosotros estamos llenos de pecado, pero nosotros no queremos venir a la luz para que eso no salga, para que eso no se note, no se vea. Por eso el que está en pecado no quiere venir a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Nosotros sabemos que cuando nos exponemos a la palabra, nos exponemos a que seamos reprendidos por todo lo que nosotros somos. Cuando estamos leyendo la palabra de Dios, nos damos cuenta de que todas esas cosas que el pueblo de Israel hizo, toda esa rebeldía, todas esas murmuraciones, nosotros también las hemos hecho. En algún momento de nuestras vidas hemos murmurado, hemos tentado a Dios. El pueblo de Israel tentó a Dios en el desierto diciendo, bueno, si hay Dios que se muestre, que haga una obra y que nos muestre que Él realmente está con nosotros. Eso es tentarlo. Y nosotros muchas veces decimos, bueno, si Dios realmente está conmigo, que haga algo por mí. Y eso es tentar a Dios y eso es un pecado grave. Y así como eso hay muchos ejemplos de lo que nosotros hacemos. Si no- Nosotros a veces hemos creído en Dios, pero para que nos cumpla nuestros anhelos, para que cumpla lo que nuestro corazón desea. Y venimos a Dios para que eso se haga realidad, para que Él haga milagros en nosotros. Así no es. Así de eso no se trata. Dios no está para hacer milagros, Dios está para darnos la salvación, para limpiarnos de nuestro pecado, de nuestra corrupción. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Mas el que practica la verdad viene a la luz. Nosotros queremos practicar la verdad. Nosotros venimos a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Nuestras obras son hechas en Dios, no en nosotros. Todo lo que nosotros hagamos está hecho en Dios. Lo único que sale de nosotros naturalmente es el pecado. Eso fluye naturalmente. Lo que nosotros tenemos que hacer esfuerzo es por hacer las cosas buenas. Nosotros nos tenemos que esforzar por hacer lo bueno. Y eso lo hacemos en Dios porque Dios nos capacita, nos ayuda a que nosotros hagamos lo bueno. ¿Qué es hacer lo bueno? ¿Usted tan, qué tanto le fluye una oración así de espontánea? ¿O tiene que hacer el esfuerzo de arrodillarse o de encerrarse, de estar un momento quieto para hablar con Dios? ¿Qué tanto le fluye el sentarse a leer las escrituras en cualquier momento? ¿O tiene que programarlo para poderse sentar a leer las escrituras? Entonces, las cosas malas nos fluyen naturalmente, pero las cosas buenas tenemos que hacer un esfuerzo por ellas. Y ese esfuerzo es en Dios. Dios es el que produce que nosotros hagamos ese esfuerzo para hacer esas cosas buenas, porque no podemos, por nosotros no podemos hacer las cosas buenas. Los frutos buenos es porque estamos en la vid verdadera. Nosotros somos un pámpano que damos fruto, pero ese pámpano fuera de la vid no hace nada, no produce nada. Estando en la vid podemos producir fruto y fruto en abundancia, pero tenemos que permanecer en esa vid. No nos podemos mover de allí. Eh, entonces, podemos ver que este pasaje corto encierra cosas muy grandes y muy maravillosas, como todo lo que ha hecho eh, el Evangelio de Juan, mostrarnos cosas sublimes y maravillosas, celestiales. El objetivo de Juan en su Evangelio, para que creáis, para que creáis en Él, en el unigénito, en el que Dios envió, en el Hijo de Dios. Todas estas cosas se escribieron para que creáis. Entonces vemos cómo Juan recalca tanto, siempre está recalcando en ese creer, esa importancia del creer. Y como lo dijimos ahora, ese creer no viene si no hemos nacido de nuevo. Y estas dos cosas están conectadas, es parte de un mismo pasaje, un largo pasaje,
versículo 1 hasta el versículo 22, eh, esto está conectado. Toda la escritura está conectada, ahí no hay nada que se desconecte. Pero estas cosas tienen que ver la una con la otra. El nuevo nacimiento con el creer. No podemos creer si no hemos nacido de nuevo. Si el Espíritu Santo no ha renovado nuestro corazón, no ha hecho un corazón nuevo en nosotros. Imposible para una persona que no ha nacido de nuevo creer en Cristo. Hay muchas personas que confiesan a Cristo, hay muchas personas, y usted les pregunta, ¿usted cree en Dios? Sí. ¿Cree en Cristo? Sí. Pero usted se da cuenta por sus vidas que no obedecen, que no están haciendo lo bueno, ni siquiera se congregan, ni siquiera han leído las escrituras una vez en la vida, ni siquiera se han tomado el trabajo de leer siquiera un libro de las escrituras y dicen que creen en Cristo. La prueba más grande de eso son la mayoría de los católicos. No vamos a meterlos a todos porque hay gente dentro de los católicos que lee las escrituras y cree en muchas cosas de las escrituras. De todo lado Dios va a salvar gente, pero los católicos tienen una creencia de que quien lee las escrituras se vuelve loco. El que lee la Biblia se vuelve loco y eso es verdad. Las escrituras nos vuelven locos, pero locos de amor por el Dios eterno, locos de amor por Jesucristo que nos salvó. Eso sí es una verdad, pero esa gente tiene temor de leer las escrituras porque se vuelven locos. Y esto es algo que la misma dirigencia de la Iglesia Católica sacó alguna vez al mundo para que la gente no conociera la verdad, porque aquel que lee las escrituras conoce la verdad y la verdad os hará libres. Ellos no van a ser libres mientras no conozcan la verdad. Y no estoy hablando solamente de los católicos. Hay muchas denominaciones y mucha gente, incluso dentro de los cristianos, que confiesan a Cristo y nunca han leído las escrituras. Van, se sientan, escuchan, pero la palabra de Dios no les llega a su corazón. No aprenden y no aplican lo que Cristo dijo. Ese creer es obedecer, obedecer la palabra del Señor. Entonces, de esos vemos a muchísimos en toda parte, incluso en las congregaciones cristianas. Por eso el Señor dijo, muchos vendrán a mí diciendo, Señor, Señor, en tu nombre expulsamos demonios, en tu nombre hicimos milagros. ¿Y él qué les dirá? Apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque ese creer no es suficiente con confesar a Cristo, con decir que Cristo es verdad. El creer implica las tres cosas que nosotros dijimos, que seguramente las van a recordar para la próxima clase. Vamos a parar ahí, vamos a dejar hasta ahí. Si hay preguntas, como siempre, este es el momento. Si hay algo que quieran agregar a este pequeño comentario, sabemos que esto es apenas lo básico para entender estos versículos, que esto se puede profundizar muchísimo más, pero que nosotros vamos es a tratar de entender el Evangelio de Juan y que cada cual por su cuenta va a profundizar en cada una de estas enseñanzas. Así que si hay preguntas o algo que quieran aportar, este es el momento. Bueno, dejamos entonces las preguntas para la próxima clase. Oramos y terminamos con el estudio. Padre amado, Padre grande, Dios santo, Dios eterno, Señor nuestro, Dios nuestro, te damos gracias, Señor. Gracias por la vida, gracias por la salvación y la vida eterna, gracias por tu Hijo amado, por nuestro Señor y Salvador Jesucristo que vino a entregarse. Tú lo diste, Señor, para que nosotros tuviésemos esa salvación y la vida eterna, para que creyendo en Él podamos ser salvos de esa condenación y podamos volver a tu gloria, Señor, como tú nos creaste desde el principio, de la cual caímos, cayó la humanidad un día, pero que ahora con Cristo nosotros podemos retornar a ella. Gracias te damos por tu palabra, Señor, porque tu palabra es la que nos abre a la verdad, nos abre nuestros ojos, nuestro corazón a la verdad, y a través de ella podemos nosotros aferrarnos a estas verdades maravillosas y tener esa salvación, poder aferrarnos a la salvación a través de Cristo Jesús. Te damos las gracias, Señor, por este tiempo, también por habernos permitido estudiar tus escrituras, por poder entender estas verdades, Señor. Y te pedimos que nos bendigas en todo tiempo y en todo momento, aprendiendo cada día más acerca de tu palabra, Señor.
Bendice a cada uno de los que estuvieron en este tiempo, bendice a los que van a ver esto más adelante y que esta palabra sea guardada en sus corazones y que puedan ayudar a otros a venir a tu verdad, a tu luz verdadera, Señor. Damos gracias, pedimos tu bendición en el nombre grande, santo y maravilloso de nuestro Redentor y Salvador Jesucristo. Amén.